¿Qué tal si se ponen de pie en este momento? Sé que la presencia del Señor fue palpable en esta mañana, pero quiero comenzar orando y colocando en manos de Dios lo que vamos a recibir en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando al corazón de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, Señor, en esta mañana, papá, seguimos celebrando tu presencia en este lugar y queremos que así como te adorábamos a ti, Señor, la palabra que hoy sea impartida, papá, llegue a nuestra mente, llegue a nuestro corazón, pero que también nosotros la pongamos por obra, que seamos intencionales, Señor, en esta mañana, no solamente oír, sino poner en práctica lo que tú nos quieres dar a nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Saludamos a todas las personas que están conectadas esta mañana con nosotros. Estamos en la serie Una promesa cumplida. Hace 15 días hablábamos sobre que ha resplandecido una luz. Mi esposo nos guiaba y nos enseñaba que Jesús es la luz que se prende, que ilumina nuestro camino cuando las demás luces se apagan. Cuando nosotros no tenemos una dirección, es Jesús esa luz que nos alumbra el camino. También Él nos guiaba y nos enseñaba que no existe, familia, un regalo tan grande que nos invite a humillarnos y abandonar el orgullo, como lo es el regalo de Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón, comienzo a caminar en esa humildad que Él nos puede dar, reconociendo aquellas cosas en las que fallamos. ¿Quién estuvo hace 8 días con ese especial tan lindo que tuvimos? La obra de Navidad que celebramos tan hermoso, todo esto. Juan Gregorio era el que estaba hace 8 días compartiendo la palabra con nosotros, y era una palabra y una pregunta que se hacía: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está? Y él nos exhortaba a que reconociéramos que dentro de cada uno de nosotros hay un pequeño Herodes, un pequeño rey que quiere gobernar. Así que él nos animaba a dejar que el rey entrara a nuestros corazones, porque dejar que el rey entre a nuestros corazones es darle absoluto gobierno de toda nuestra vida. También algo que llamó mi atención y que yo decía como: Espíritu Santo, el camino contigo es morir todos los días a mí misma. Él decía: en esta Navidad hay alguien que tiene que morir, y ese alguien eres tú y ese alguien soy yo. ¿Para qué? Para que Él nazca, para que Él prevalezca, para que Él gobierne. Y la palabra de hoy la he titulado La fe de los pastores. Y es muy tremendo porque poder preparar esta palabra para ustedes es como que el Señor me hubiera sumergido a mí en una preparación antes de, como si fuera el Espíritu Santo de Dios ministrando a mi vida, no por el rol que yo cumplo para esta iglesia, no, primeramente como su hija, y después me hablaba como: tú has crecido en fe, tú crees plenamente en lo que Dios te ha dado, tú caminas hacia lo que Dios te ha dicho, y yo quiero hoy impartir eso en sus vidas. Que esto no sea solamente, como orábamos ahorita, conocimiento, sino que esto sea un accionar de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, en todas las Navidades, ¿qué se hace en las iglesias? Se celebra, como les dije, hace 8 días tuvimos nuestra obra. Las personas se visten lindo, representan a los personajes de la Biblia, y en este caso hubo personas que se pusieron túnicas lindas, hicieron ovejas, representaron a los pastores, nos mostraron esos personajes allí. Y normalmente estamos acostumbrados a asociar a los pastores con el que cuida ¿qué? Las ovejas.
Un pastor es el que cuida las ovejas y hasta ahí llega ese personaje. Normalmente esa es la asociación que hacemos. ¿Y por qué? Porque ellos no son reconocidos, no tienen unos atuendos así súper ostentosos como los reyes. No, ellos simplemente son, como lo diría yo, como lo diríamos nosotros, son unos X, un personaje X y ya. ¿Cierto? Entonces se ha distorsionado en este caminar el significado de qué es ser pastores. ¿Por qué? Porque solo lo ven como aquellas personas que cuidan las ovejas. Y el evangelista Lucas eligió este suceso de entre los muchos que él escribió para hablarnos precisamente sobre el nacimiento de Cristo. Y él intentaba enseñarnos algo allí con la palabra que vamos a compartir hoy. Él nos quiere enseñar que los pastores, al igual que María, recibieron un mensaje angelical. Ellos recibieron un mensaje del cielo. Ellos recibieron algo sobrenatural. ¿Y cuál fue la respuesta de estos pastores? La respuesta de ellos fue: ellos escucharon bien, ellos vencieron sus temores y ellos salieron al mundo a contar las buenas noticias que habían recibido. Ellos no se quedaron sentados como, ay, sí, ¿será que va a suceder o no va a suceder? No, ellos accionaron. Entonces, con la forma en que estos pastores respondieron, mi anhelo hoy es que nosotros podamos ver de qué manera podemos responder a la gran promesa de la Navidad. La gran promesa no son las luces, no son los atuendos que nos ponemos, los estrenes que nos compramos, los aguinaldos que nos damos, no. La gran promesa es una persona, tiene un nombre y es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes tienen por ahí su celular? Aquellas personas que manejan la Biblia en el celular, que la puedan abrir en Lucas 2 para que vayamos haciendo como un recorrido en este libro. Si tú manejas tu Biblia física, saca tu Biblia, saca tus marcadores, subraya, porque vamos a hablar sobre 4 cosas que debemos de considerar para hacer bien. Que son 4 cosas que estos pastores hicieron en esta historia. Número 1, ¿qué hicieron ellos? Ellos oyeron bien, oír bien. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Dice Lucas 2:15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Por qué creen ustedes que ellos fueron a ver? Ellos no fueron a ver porque fueron incrédulos. Ellos fueron a ver porque ellos escucharon súper bien el mensaje angelical que el ángel les había dado. Ellos fueron a ver porque ellos lo tenían súper claro. Ellos querían ver con sus propios ojos qué era lo que estaba sucediendo allí. Dice Lucas 2, del 16 al 17. Así que fueron deprisa, no fueron como en cámara lenta, miremos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo me los imagino a la carrera. ¿Por qué? Porque estaban emocionados. Ellos fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Ellos transmitieron el mensaje que los ángeles les habían dado a ellos. ¿Saben por qué? Porque ya ellos no habían sido solo oidores. Ellos fueron testigos oculares en ese momento de lo que habían visto. ¿Y cuántos de ustedes han visto milagros? ¿Cuántos de ustedes han visto sanidades? ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios obrar y se quedan sentados sin hacer nada?
¿Cuántos? Muchos. Nosotros también muchas veces hemos visto milagros suceder y no hemos hecho nada, hemos sido negligentes. Y esto es un llamado a la acción, familia, a tomar el control del privilegio que Dios nos da de ser sus voceros. Esa persona que puede ministrar el corazón de un hijo, el corazón de una esposa, el corazón de un esposo. Cuando Dios nos habla de manera directa, nosotros no podemos callar nuestros labios. Somos negligentes si lo hacemos de esa manera. ¿Cuál fue el resultado de esto? Muchas personas se asombraron. Y es tremendo porque en el versículo 18 dice que muchos se asombraron, pero no registra las personas que creyeron en el mensaje que los pastores habían recibido. Y una cosa es tú asombrarte, venir acá, wow, la alabanza estuvo espectacular, wow, como predicaron de bonito, qué palabra tan poderosa. Mantén ese asombro en tu corazón, pero hey, llévalo a la acción. Haz algo. Si Dios te está hablando directamente, haz algo. No te quedes quieto porque estás siendo negligente. Este mensaje tuvo un impacto mayor en la vida de los pastores por lo mismo, porque ellos oyeron bien, vieron y accionaron. Ellos no se quedaron quietos, ellos salieron a la carrera deprisa. Dice el versículo 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Voy a dar un ejemplo y las mujeres no me vayan a levantar la mano, por favor. En el matrimonio hay un constante problema, una constante situación, y es que tú le hablas a tu esposo y varón, dime si no es verdad que tu esposa, tú vas y le dices a la esposa, y amor, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Ay, es que no me acuerdo. O llega tu esposa y te pregunta algo y te dice, amor, mira que tenemos esta cita, este día, a esta hora, y tú le dices, yo no me acuerdo. ¿Usted cuándo me dijo eso? ¿Por qué? Porque no oímos bien, no escuchamos, no prestamos atención a las cosas que la otra persona nos está diciendo. Esto que hemos leído hasta acá en el Evangelio de Lucas nos muestra dos cosas muy importantes. Número uno es que nosotros debemos cuidarnos de no distraernos. Todos nos distraemos fácilmente, así sea el más inteligente. Nos distraemos fácilmente y tener presente ese llamado a la acción del que les estoy hablando. ¿Por qué creen ustedes que nos distraemos fácilmente cuando se trata de las cosas del Señor? Porque ponemos los ojos en el ser humano, miramos a la persona. Ay, la pastora llegó con unos zapatos nuevos. Ay, ella está más delgadita. Ay, se cortó el cabello. Ay, no, está estrenando look. Tú miras al hombre y no recibes lo que Dios te está dando, la porción que el Espíritu Santo quiere que tú recibas. Normalmente nos distraemos porque ponemos los ojos en el ser humano. Y pues los pastores recibieron un mensaje angelical, al igual que María, como les decía. Pero normalmente nosotros aquí en este caminar con Cristo recibimos el mensaje de Dios es a través de personas imperfectas. No, yo me imagino que ustedes en algún momento han tenido un encuentro sobrenatural con Dios, pero ese no es el común denominador, ¿sí o no? El común denominador es a través de una alabanza, a través de una predicación, a través de leer la palabra de Dios, a través de escuchar una buena prédica, uno recibe de parte de Dios. Pero tenemos prejuicios y los prejuicios sesgan el mensaje del Señor. Así que yo hoy quiero animarte a esto en esta mañana. Enfócate en el mensaje, no en el mensajero, porque así podrás crecer, actuar y transformar tu vida. Yo, Lina,
soy el mensajero. Soy una persona imperfecta, que comete errores, que se equivoca. Pero hoy el mensaje es Jesús. Jesús no comete errores, Jesús no se equivoca, Jesús es perfecto. Entonces, que tu espíritu, alma y cuerpo pueda estar concentrado en lo que Dios quiere depositar en ti. Y como Dios es tan sobrenatural, Dios es como tan sorprendente, Él usa cualquier cosa. La palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado eligió Dios al hombre para avergonzar ¿a quién? Al hombre. Él nos elige a nosotros, Él nos escoge, no importa la posición social que tengas, no importa las necesidades que tengas, los pecados que hayas cometido. Si Dios puso sus ojos en ti, es porque Él lo va a hacer, te va a usar. ¿Quién ha escuchado la historia de la burra de Balaam? ¿Todos, sí o no? Yo no la voy a leer, pero esa la pueden encontrar en Números 22, del 21 al 39. Balaam era un profeta de Dios. Y Dios le había dicho a él que él no debía maldecir a Israel. Pero ¿qué hizo Balaam? Presionado por el rey Balac, él toma la decisión incorrecta. Y él hace lo que Dios no le había dicho. Él se fue en contra de Dios. ¿Y qué pasa? Él sale en su burrita, ¿cierto? Él sale a ese camino que no era el que Dios le había dicho. Y el ángel del Señor se presenta. Pero como él estaba en desobediencia, él no veía al ángel, él no lo vio. ¿Cuántas veces se le presentó el ángel a la burra? 3 veces. 3 veces el ángel insistentemente se le presentó a Balaam y Balaam no lo vio, pero la burra sí lo vio. Y es tremendo porque después de Balaam estar bien frustrado, a la 3.ª vez sucede algo increíble, algo sobrenatural. ¿Y qué creen ustedes que es ese algo sobrenatural? Que la burra hable. Habló la burra, y cuando la burra le habla a su amo, es cuando se le abren los ojos a él y él vio que el ángel lo quería cuidar, que el ángel lo quería ayudar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba en peligro, porque fue desobediente. Porque quise contarles esta pequeña historia para que miremos que acá la lección no es el mensajero. Aquí la lección es el mensaje, porque Dios puede usar lo que a Él le plazca, como usó a esta burra. Y es bien triste porque nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, tenemos una característica, y es que cuando viene un mensaje de parte de Dios que a nosotros nos incomoda, que nos molesta, que nos remueve por allá, que nos sentimos como, uy, esto me lo están hablando a mí, nosotros ignoramos esas verdades. Nosotros decimos como, no, esto no es para mí. Esas verdades que nos incomodan no las podemos ignorar porque vengan solamente de simples personas, de simples humanos, sino que nosotros podamos permanecer en ese corazón, como mi esposo nos enseñaba hace 15 días. Cuando yo reconozco a Jesucristo, el orgullo mengua. No es que se quite, el orgullo mengua. Y cuando yo dejo que mi orgullo mengue, que mi altivez mengue, es cuando yo pongo en práctica las verdades de Cristo. Es cuando yo digo, qué dificultad tan tremenda, solo no voy a ser capaz. Yo busco una ayuda, una persona, un amigo, un líder, un pastor, a alguien que me ayude a superar esa prueba. Seamos conscientes, como les decía ahorita, de que nosotros tenemos muchos prejuicios. Miren algo, para un matrimonio, como les decía ahorita, escuchar sin escuchar es verdaderamente malo, o sea, es terrible. Pero para nuestra relación con Dios es absolutamente destructivo. Cuando yo no escucho a Dios, cuando yo cierro mis oídos porque eso que Dios me está diciendo me incomoda tanto, yo no quiero escucharlo. Ay, tan bueno cuando me soban la chaqueta y me dicen, ay, tan bonito, estás creciendo, estás superando esto. No.
Si Dios te está hablando y te está incomodando el mensaje, haz algo, llévalo a la acción. Sé consciente, escucha bien lo que Dios te está diciendo. La palabra de Dios, familia, es un tesoro invaluable. No dejes que los defectos de carácter de los mensajeros te impidan descubrir a ti las riquezas que hay allí. Porque hay profundas riquezas en la palabra de Dios. Y mirar al hombre te quita a ti el regalo tan grande que es poder descubrir lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Dice el Salmo 119, versículo 72, tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. ¿Qué es lo que más compite con el Señor? El dinero, ¿cierto? La plata, los lujos, que son muy buenos, porque son buenos. Pero cuando tú pones por encima de Dios eso es lo que daña nuestra relación con Dios. Un gran ejemplo en esta historia que venimos leyendo de Lucas, de oír bien, es María. En el versículo 19 de este capítulo de Lucas dice así: María, por su parte, guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Cuando hablamos de la palabra meditar en lo que ella había oído, no se trata de quedarnos callados. Ay, es que yo medito como meditó María y me trago todo, me lo trago y me lo trago. Ese es un concepto equivocado de meditar. Meditar es ponernos en contexto, es conectar con lo que está diciendo Dios, es pensar en voz alta. Mi esposo esta semana me decía: ay, amor, usted es como María, usted habla en voz alta lo que Dios le está diciendo, porque es una realidad, es una forma de yo poder procesar lo que Dios me está hablando a mi vida. Meditar también es tener una reflexión constante, repetitiva y enfocada, no en las cosas del mundo, no en los distractores, no en las dificultades que estamos pasando. Para poder sobreponernos a esas cosas, la meditación debe ser en la palabra de Dios. Es yo abrir la Biblia, es tú abrir la Biblia y preguntarte, cuestionarte, hacerte estas siguientes preguntas: ¿qué significa esa palabra? No la entiendo. Yo soy muy coquito, entonces cuando yo estudio busco en San Google, hay sinónimo de tal palabra, sinónimo de tal cosa, hay sinónimo de esto, porque hay cosas que para mí no son entendibles. Eso es meditar, porque ya cojo el concepto de lo que la palabra me quiere decir a mí. Es hacernos preguntas como estas: ¿cómo conecta esa verdad que estás leyendo con otras verdades de la palabra de Dios? ¿Cómo conecta? Porque toda la palabra de Dios es un hilo conductor de la historia de Jesucristo. Toda la palabra de Dios nos lleva a Él. Listo, entonces que tú puedas hacerte estas preguntas. Y como decía ahí en el versículo 19, que María no solo meditó, sino que lo guardó en su corazón. Ella guardó en su corazón lo que había escuchado. Y fue muy lindo porque esta palabra guardó en su corazón es una expresión que se refiere a las emociones. María no salió como una loquita: ay, el ángel me dijo esto, o yo no lo puedo creer, entré en una crisis. No, ella guardó y meditó en eso, lo metió en su corazón, esas emociones, que yo me imagino que eso debió haber sido una emoción súper fuerte, el saber esa noticia, ¿cierto? Y dice que cuando ella guarda en su corazón, eso significa que ella mantuvo vivo y latente el mensaje que Dios le dio. Eso ardía en su corazón latentemente. Eso ella lo saboreó, ella lo disfrutó. Que cuando al saborearlo y al disfrutar la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? Eso nos lleva a tener experiencias sobrenaturales con Jesús. ¿Quién ha escuchado a esas personas que usted dice: ay, el Señor me reveló, ay, me subió al cielo y me bajó, ay, no,
es que tuve una visión, es que parecía que estuviera levitando. Esa persona se mete directamente en la palabra de Dios, la rumia, la saborea, la guarda en su corazón y eso le late fuertemente. Por eso es que esa persona vive de esa manera, porque vive en esa sobrenaturalidad que Dios le da de experimentar mediante la meditación de la palabra lo que Dios le está hablando. ¿Quién anhela eso? Yo creo que todos, ¿cierto? Poder hacer eso constantemente, como dice el Salmo 119, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Que nosotros la podamos guardar en nuestros corazones, al igual que María, para no pecar contra Él, porque todo pecado primeramente es contra Dios. Cuando tú maltratas a un hijo, tú no pecaste contra tu hijo, tú pecaste primeramente con Dios. Cuando tú le hablas feo a tu esposo, a tu esposa, tú no le hablas feo a tu esposo o a tu esposa primero, tú le hablas feo al Señor. Porque todo pecado es primeramente contra Dios. Entonces, llevar el mensaje a nuestro corazón no significa solo interpretarlo, sino permitir. Como les decía yo esta semana, yo le decía a mi esposo, esto tan duro, esto tan complicado, esto siento como que se me están revolcando todas las tripas por dentro, porque era como predicándome a mí misma, en que necesito ser intencional en crecer en muchas cosas, porque soy una mujer intencional, pero me falta poder todos los días recordar las verdades que Dios me ha dado, todos los días meditar a más profundidad en su palabra. La oración, familia, junto con la meditación de la palabra de Dios, son las disciplinas más esenciales para todo seguidor de Jesucristo. Esto es el corazón de nuestra comunión con Él, y también es el aliento de nuestra fe y es el fundamento de caminar diariamente en su voluntad. Que nosotros podamos de manera intencional hacerlo. No sé si horas, 1 hora, 2 horas, 5 minutos, 10 minutos, pero que cuando lo hagas con una conciencia tal que lo que tú leas, escuches, recibas, lo pongas por obra. Vamos al punto número 2 de lo que hicieron estos pastores. Estos pastores al oír bien, al hablar ese mensaje, al llevarlo a las otras personas, ellos también hicieron algo, y fue que ellos buscaron la paz. Ellos buscaron la paz, buscar la paz. Cuando nosotros leemos Lucas 2:14, dice algo como así en la Reina Valera: en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Pero cuando tú lees otras traducciones más modernas, dice paz en la tierra para los que Dios se complace y los que Dios ama. Entonces, si uno lee la Reina Valera, uno creería, no, pues que todo el mundo tenga paz, ¿cierto? Eso es para todo el mundo. Y si uno lee las otras traducciones, para los que Él se complace, tampoco. Para los que Dios ama, tampoco. No es ni la una ni la otra, no es así. La paz que la palabra de Dios habla no es algo general, no es algo genérico, no es cuán próspero eres y cuánto tienes para sentirte tranquilo, tampoco. Ni es como una vida libre de problemas, tampoco. Esa no es la paz. La paz de la que habla la palabra de Dios significa esto, familia. Significa el fin de la enemistad y de la guerra. Eso significa la paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, que usted puede estar en la crisis más fuerte y usted sigue con paz en su mente y en su corazón. Esa es la paz que Dios quiere darnos a nosotros. La palabra dice que la paz más fundamental que nosotros debemos buscar es estar en paz con Dios. No sé si tú estás en paz con Dios. No sé si tú le echas la culpa a Dios de todas las situaciones que vives. No sé si en tu niñez sufriste tanto que en tu adultez tú dices, Señor, eso fue culpa tuya. Es que yo no te vi por ningún lado, tú no me cuidaste. Procura la paz con Dios, la paz fundamental, la que te ayuda a
vencer la enemistad y la guerra. Porque recuerden que primeramente todo pecado es contra el Señor. La naturaleza del ser humano es como querer ser reyes de las cosas que tenemos, es querer gobernar, es querer como hacer las cosas a la manera de nosotros. Y es allí donde empieza la enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque le decimos como a Dios, fuchi para allá, venga que yo hago por usted lo que usted no ha podido hacer. Venga que yo soy el que voy a hacer las cosas. Y en nosotros está ese fuerte deseo de tener el control de nuestras vidas. Y eso es una emoción absolutamente egoísta. Somos egoístas cuando le decimos a Dios, hágase a un lado. Y eso hace que entremos en muchos conflictos. Conflictos familiares, conflictos con uno mismo, conflictos en el trabajo, con las amistades. ¿Por qué? Porque es una manera de pensar egoísta. La enemistad con Dios nos conduce a estar en conflicto con las demás personas. No hay paz en la tierra, familia, porque primero no hay paz con Dios. Piensa si tu corazón y tu mente están en paz con Dios. Piensa en eso por un momento. ¿Y cómo sabemos que uno sí está en paz con Dios o no? Porque cuando buscamos la paz, uno se encuentra como con dos tipos de personas, como con dos perfiles. Aquel que no es religioso, que le dice, a mí no me hable de Dios, que yo mi vida la soluciono. Vivo mi vida a mi manera, libremente, lo que yo pueda hacer por mí mismo, a mí no me diga nada. Esa persona no religiosa que no cree, que vive su vida o de pronto está herida o herido y vive como quiere. Y nos encontramos la persona religiosa. La persona religiosa es aquella que quiere demostrarle a los demás que vive conforme a la palabra de Dios. Pero saben que esa persona solamente tiene una fachada. Solamente quiere mostrar la parte externa, porque esa persona quiere las bendiciones de Dios, pero no busca con todo su corazón a quien realmente le bendice. Yo creo que ahí aplicamos mucho, ¿cierto? Porque en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Yo busco a Dios, yo le entrego a Dios lo que le corresponde, yo voy a la iglesia porque estoy en una crisis, pero cuando supuestamente ya estás bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa contigo? Con esa relación que venías teniendo con Dios. La verdadera paz es abandonar nuestra vieja manera de vivir, es amar, es obedecer, es servirle a Dios sin importar cuántas bendiciones te dé Él a ti. La bendición que Dios te da enriquece, no añade tristeza, pero es la añadidura que Él da a la vida de nosotros. Él no quiere que nosotros caminemos con Él para ser siempre súper bendecidos. Él quiere que nosotros caminemos con Él para que nuestra vida sea transformada. Eso es lo que Él anhela en su corazón. Así que yo te animo hoy a descansar. Descansa y disfruta en la obra redentora que Jesús ya hizo por ti. No lo descalifiques. Muchas veces se nos olvida el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Punto número 3, no temer. ¿Quién tiene algún temor? Todos. El que no diga que tiene temor, paila. Todos tenemos temores. Eso lo vemos en Lucas 2, versículo 10, que dice de la siguiente manera: pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El temor es normal, familia, en el corazón del ser humano. Que nosotros pasemos por el temor es normal. ¿Saben por qué? Porque desde el principio de la humanidad, en Génesis 3, cuando hubo la caída, fue cuando rompimos nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué pasó? El pecado llegó a nuestro corazón. Entonces, por ende, nos llenamos de temor. Por ende, batallamos con esto. Pero ¿saben qué es lo más lindo?
que Dios entiende cuando tú tienes un temor en tu corazón. Él sabe. Por eso cuando les decía ahorita, meditar no es guardar, no es esconder, es expresar. Que eso que está vivo en tu corazón tú lo puedas sacar. Si sientes un temor, que tú lo puedas sacar. Hay muchas maneras de experimentar temor, pero yo solamente les voy a compartir hoy 3 maneras en las que normalmente nosotros tenemos temor. Tenemos temor al futuro, a qué irá a pasar con nosotros en un futuro. Temor a las circunstancias que estamos viviendo, a lo que nosotros vemos, tememos muchas veces, y temor a lo incierto. En el caso de los pastores, de esta historia que venimos leyendo, ellos experimentaron allí 2 tipos de temor. Ellos experimentaron el temor de estar delante de la presencia de Dios. El temor de estar delante de lo que es santo, de lo que es sublime, de aquello que es majestuoso. Ellos sintieron temor. ¿Saben por qué? Porque ellos no eran ni santos, ni majestuosos, ni sublimes. Ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces estar bajo esa grandeza les produjo temor. Ellos también sintieron el temor a lo incierto. Ellos, en el momento en el que recibieron el mensaje, recuerden que ellos se miraron el uno al otro, los unos a los otros. ¿Y por qué experimentaron este temor? Porque era el temor a lo que no es como seguro. Uy, si ya lo vi, entonces lo creo. No, en ese momento no era así. ¿Por qué? Porque me imagino yo, uy, ¿será que estamos alucinando? ¿Esto sí será verdad? Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron a mirar, ellos fueron a observar qué era lo que estaba sucediendo. Vuelvo y recalco, no porque no hayan creído, no porque hayan dudado, no. Ellos recibieron el mensaje y lo escucharon también, que ellos dijeron, tenemos que ir a verlo. El mensaje puede estar delante de ti, varón. El mensaje puede estar frente a ti y tú no verlo, porque estás mirando a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, al jefe, al amigo. Estás mirando lo imperfecto. Todos fuimos creados originalmente para tener una relación perfecta con Dios. En el diseño original estaba esa perfección de Dios. Entonces, al tener esa relación perfecta con Dios, como fue ese diseño original, lo normal entonces, ¿qué sería? Que no tengamos temor, ¿cierto? Que no nos dé ese sustico y ese temor. No deberíamos tener temor de Él ni de ninguna cosa. Y quiero aclarar algo acá. Cuando yo les hablo de no tenerle temor a Dios, no es que tú vayas y vivas una vida loca como te da la gana. Ay, es que la pastora Lina dijo que no le tengamos temor del Señor, que hagamos los negocios chuecos, las inversiones incorrectas, todo lo que no viene de Él. No, ese no es el temor, porque cuando Dios te habla directamente, tú tienes que ser como estos pastores y como lo fue María, que guardaron eso en su corazón, lo meditaron, lo saborearon, pero también lo hablaron. Se fueron y lo pusieron por obra. Y es muy diferente al temor reverente que nosotros debemos darle a Dios, de honrarle a Él, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Nosotros en muchas ocasiones, familia, tomamos esta decisión: usurpar el lugar de Dios. Somos conchudos. Como les decía ahorita, le decimos al Señor, hágase a un lado. Usurpamos el gobierno que Dios tiene y nosotros mismos comenzamos a gobernar nuestra vida, a solucionar las cosas a la manera de nosotros. Qué error tan grande el que cometemos vez tras vez, de querer solucionar a nuestra manera, de invalidar lo que el Señor hizo
con y por nosotros. Y es allí cuando vez tras vez se rompe nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que está pasando conmigo? Vez tras vez se rompe tu relación con Dios por lo mismo, porque usurpaste la posición y el lugar que le correspondía a Él. Y cuando hacemos esto, ¿sabe qué sucede? Nosotros nos llenamos de temor, y no sé si a ti te ha pasado, pero quedas sujeto al terror. Ese terror que te paraliza, que tú no sabes cómo actuar, que tú ya no ves nada bueno, ni una solución, ni absolutamente nada, porque te sujetaste al terror que esto te está produciendo. Eso sucedió con Adán y Eva en Génesis 3, que por creerle la mentira a la serpiente de que ellos serían iguales a Dios, entonces su mente y absolutamente todo se distorsionó. Todos nosotros somos diseño original de Dios, todos. Así que esa distorsión que Adán y Eva vivieron y experimentaron, nosotros podemos salir de ese lugar. Nosotros podemos vivir en el diseño original que Dios nos dio a todos nosotros. Pero ¿saben algo? Cuando los ángeles llegaron a darle ese mensaje a los pastores y los pastores sintieron ese temor, los pastores no les dijo: pecadores, usted no tiene por qué temer. Los pastores, los pastores es como si los hubieran acogido y no los juzgaron. El ángel no los juzgó a ellos. ¿Qué hizo el ángel? El ángel los alienta a ellos, y ahí fue cuando les dice: mire, está muy asustado, está muy temeroso, mire que si es verdad, mire que si es real las buenas noticias de alegría que yo les estoy dando a ustedes. Y esa buena noticia de alegría, vuelvo y reitero, no es las buenas noticias que recibimos en el empleo, ni las buenas relaciones que tenemos a diario. No es nada de lo bueno que nosotros consideramos que hacemos. Esa buena noticia es Jesús. El mensaje, familia, es mayor que el mensajero. El mensaje nos da esperanza. El mensaje nos quita el temor. El mensaje nos debe de llenar de valor, aún con las piernas así temblando, porque qué susto. Pero ve y hazlo, porque si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Cuando Dios habla, nosotros debemos ser, como es el cuarto punto, ser perceptivos. Y esta palabra me pareció súper linda, porque en varias traducciones antiguas dice de esta manera: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Pero unas traducciones más modernas han omitido esta expresión del he aquí, porque la consideran un poco arcaica, un poco fuera como de lugar para la época en la que estamos. Pero la realidad es que este término existe también en el griego, y es equivalente a esto, familia. Miren, es como que el ángel dijo literalmente esto: no estén temerosos, sean perceptivos. O sea, estén atentos, miren bien, escuchen bien, accionen bien, estén perceptivos, porque yo no les estoy anunciando cualquier cosita. Yo les estoy anunciando el evangelio, las buenas noticias, aquello que trae salvación. Aquí el principio, familia, es la manera en la que tú percibas el mensaje de Jesús. De esa manera tú vas a crecer para no temer a las cosas del mundo. La manera en la que tú percibas el mensaje de Jesucristo te llevará a ti a salir de esa cueva en la que permaneces vez tras vez temiendo, porque no sabes cómo hacer las cosas. En la medida en que nosotros nos exponemos a esta gran verdad,
La verdad del qué, del he aquí, porque esa es de estar perceptivos, del he aquí, nosotros vamos a poder observar, captar, interiorizar, deleitarnos en quién, en el he aquí. ¿Cuál es el he aquí? El evangelio. ¿Quién es el evangelio? Jesús. ¿Dónde está Jesús? En la palabra. Es la forma en la que vamos a poder salir de ese hoyo profundo. En esa medida es que vamos a poder darle un knockout al temor. Es la única manera. No es como tengo deudas, voy para el banco. Ay, no he pagado allí, le pido prestado a ese. Ay, mi esposo me gritó. Ay, yo también lo grito. No. Es a través de la palabra del Señor, del he aquí, de la persona más importante. ¿Quién es? El evangelio, es Jesús. Dice la palabra de Dios que nos ha nacido un Salvador, familia. Dice la palabra de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que está siempre con nosotros. Él estuvo dispuesto a perder todo por ti. Él estuvo dispuesto a perder el control total de todo lo que fue su vida aquí en la tierra por ti y por mí. Él hubiese podido decirle no a su papá, pero no lo hizo. Él fue a morir por ti y por mí. Así que quiero invitarte en este momento a que te pongas de pie. Ponte de pie en este momento para que juntos adoremos el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy segura que aquí hay personas que quieren estar bien con el Señor. Yo sé que aquí hay personas que quieren oírle bien a Él. Aquí hay hombres y mujeres que anhelan primeramente tener la paz con Dios para poder tener paz con las demás personas. Estoy segura, familia, que muchos de nosotros cuando nos levantamos y volvemos y nos acostamos por la noche, le damos gracias al Señor porque una vez más hemos vencido los temores. Y porque cada uno de nosotros, miren, si ustedes están acá, es porque ustedes también quieren llevar las buenas nuevas de salvación a cualquier lugar donde Dios les diga.